Abogacía y Consciencia, un podcast de Alexandra Sin y Alba Rocosa. Un día más en Abogacía y Consciencia, esta vez con Gopala, José María Márquez, que es nada más y nada menos que el antiguo gerente del Consejo General del Poder Judicial durante casi 30 años. Anteriormente estaba en el Tribunal de Cuentas de Europa y también de España, y dejando de lado lo profesional, es profesor de yoga, lidera un centro aquí en Madrid, poeta y autor de 3 libros de poesía, de los que ahora también hablaremos. De todo esto, hacía tiempo que perseguíamos a Gopala y hoy lo tenemos. Gracias por venirnos a ver a la ciudad. Y bienvenido, vamos a ver qué surge de la conversación. Bien, muchísimas gracias primero por la confianza, ¿no? Porque es realmente una gran satisfacción que a uno le hagan una entrevista para poder compartir lo que es la experiencia vital, que en mi caso es una experiencia en la que el espectro jurídico y el del mundo consciente, de la meditación y el yoga van de la mano, tan de la mano que no pueden ya separarse, afortunadamente. Que se han conectado, ¿no? De cierta manera. Cuéntanos cómo iniciaste este camino en el que combinas pues yoga y esta vertiente, ¿no?, más jurídica. Bueno, yo me inicié en el mundo del yoga y del derecho prácticamente a la vez. O sea, prácticamente a la vez. Aunque he de decir que mi primer contacto físico con el mundo del yoga es previo. ¿Por qué? Pero luego está muy vinculado, como ahora os contaré, a el elemento jurídico, por la ruptura del marco jurídico. Es decir, hay muchas personas que cuando dicen, bueno, ¿y tú cómo conociste a tu maestro? ¿Cuándo no? Cosas muy espirituales. Bueno, no. Yo encontré a mi maestro hurtando en el viaje de fin de curso, y por tanto cuando tenía 16 años, un libro del yoga. Yo nunca había hurtado en mi vida, pero bueno, en los viajes de fin de curso uno se junta con quien se junta, es el destino. Y entonces me junté con algunos que tenían esa pequeña costumbre de hurtar cositas para regalos. Yo no me atrevía, yo era un niño muy modoso en esa época, pero hurté el libro. Y yo, hurtando ese libro, luego conocí físicamente a mi maestro, por vericuetos muy largos de contar, pero esa es mi conexión, un hurto, es decir, una infracción del mundo del derecho, lo que hizo que yo me metiera en el mundo del yoga. Y justo cuando volví del viaje, empecé en el yoga, muy poquito a poco obviamente, todavía vivía Franco en ese momento, y el yoga era un anatema, ¿no? Y además prácticamente no había lugares donde poder estudiar. Pero bueno, yo siempre he sido muy osado y muy insistente, conseguí un lugar que era precisamente la escuela que había fundado muy poquito antes mi maestro, Swami Vishnu-Devananda, de la tradición Shivananda, y empecé a practicar. Y días después empecé a estudiar Derecho. O sea que están vinculados, ¿no? La verdad es que la primera vez que contesto en público, un magistrado del Tribunal Supremo, muy relevante, no diré su nombre, pero muy relevante, me dijo, querido amigo José María, menos mal que los hurtos prescriben. Es también un gran meditador, es también magistrado del Tribunal Supremo. Así que así entré en el mundo jurídico y de ahí, bueno, muchas cosas han pasado, claro. ¿Y la decisión de estudiar Derecho ya estaba pre-hurto, digamos? ¿Ya tenías claro, voy a estudiar esto? Claro, no he tenido casi nada en la vida, de deciros. No, las cosas, bueno, van. Mi padre era jurista también, procedía del mundo del derecho y bueno, estudié como casi por reducción al absurdo, empecé derecho como podría haber empezado algunos estudios, de lo cual no me arrepiento, he sido muy feliz al haber tenido esta posibilidad, ¿no? Y
Sí es cierto que cuando yo empecé a practicar yoga, mi maestro era indio, muy indio. En un momento dado, cuando ya empezó a saber, quizá al año siguiente o 2 años después, que yo estaba estudiando Derecho, me miró como miran los grandes maestros y las maestras, ¿no? Me miró muy fijamente, y en algo que casi yo no llego a entender, me dice: Gopala, you will teach lawyers. Tú enseñarás yoga a los abogados. Yo digo, bueno, estos maestros están muy locos. Yo voy a enseñar yoga si estoy empezando Derecho y estoy empezando a practicar yoga. Lo olvidé, y de hecho lo olvidé. O sea, lo olvidé conscientemente, lo olvidé. No quise olvidarlo, simplemente se olvidó. Y muchos años después de haber estado trabajando en el Tribunal de Cuentas de España, donde y yo ya practicaba yoga y era profesor, pero era muy jovencito entonces, y como que no me sentía como con ánimo para salir del armario, en el sentido de decir, no, yo soy profesor de yoga y hago yoga. Yo bastante era ser jovencito en un mundo de personas muy adultas, aunque yo ya tenía mi condición de entonces censor letrado y contable del Tribunal de Cuentas, que entonces se llamaba, digamos, el cuerpo jurídico al que yo accedí. Entonces ahí, bueno, no lo hice muy público, pero cuando llegué al Tribunal de Cuentas de Luxemburgo, de la Unión Europea en Luxemburgo, entonces ahí me sentía como más flexible, aquella sociedad era mucho más, y entonces ya empecé a hacer pública mi condición de profesor de yoga. Y entonces estuve moviéndome en ese mundo de la auditoría pública, de la asesoría jurídica. En el Tribunal de Cuentas fui asesor jurídico de varios departamentos. Y luego en el Tribunal de Cuentas allí ya empecé a desmelenarme de alguna manera, ¿no? Y soltar un poco, ¿no? De decir. Y entonces poco a poco me vino ese recuerdo de Gopala, you will teach lawyers. Y entonces me di cuenta que lo que significaba era que tenía que aproximar el aprendizaje del yoga, de la meditación, del movimiento, de la conciencia, al mundo laboral en el que yo me encontraba. Entonces empecé a enseñar yoga a algunos auditores, así, me hice un poco más público. Y luego cuando volví a España, entré por un breve tiempo en el Tribunal de Cuentas, de nuevo, porque yo procedía de allí, salió un concurso en el Consejo General del Poder Judicial, y no sé, digo, pues venga, vamos a, como venía ya además de la experiencia de 5 años en Luxemburgo, en el Tribunal de Cuentas, digo, vamos a hacer otro cambio, ¿no? Entonces salió esto, y maravilla, lo conseguí. Y además he de decir que casi por unanimidad del Pleno, cosa que era muy difícil antes de entonces, ¿no? Debí caerse empático, no sé, o el haber estado en Luxemburgo les valió de mucho, ¿no? Ya. No en mi currículum como profesor de yoga, entonces no se conocía. Esta información. Y a partir de ahí sí, a partir de ahí fue ya muy intenso el estar en esos dos mundos, que para mí no son dos mundos, ¿no? Porque los seres humanos somos un solo ser. Tenemos actividades múltiples, ¿no? Y combinarlas es una maravilla, te hace crecer. Y de eso nos gustaría que nos hablaras un poco más, porque lo estábamos comentando antes de grabar, ¿no? Decimos, ¿no?, profesor de yoga, pero nos puedes contar, porque 27 años de experiencia en el Consejo del Poder Judicial son muchos años de experiencia. ¿Nos puedes contar todas las ramificaciones que estábamos comentando antes de formación para jueces, formación continua, al principio cuando se hacía pues, en la escuela de práctica jurídica, los cursos que dabas y también lo que nos acabas de comentar del tema de fiscalía, ¿no? ¿Cómo está evolucionando y cómo ha sido todo este...? Pues la verdad es que es un recorrido largo, es un recorrido largo. Yo creo que las personas que se introducen en el mundo de la conciencia y no me gusta hablar tanto como el mundo de la conciencia, pero bueno, es lo que es la palabra que sale ahora mismo. En el mundo del yoga hay actividades que están un poco en paralelo a las actividades tradicionales en las que nos movemos los operadores jurídicos. No tienen por qué ser tan distantes, ¿no? Igual que un abogado, un juez, un fiscal practica un deporte, puede tener una práctica sin tener que ocultarla, ¿no? Sobre todo hoy, ¿no?
Entonces, bueno, había un plan de formación interna en el Consejo General del Poder Judicial para el personal, incluidos los magistrados, pero solo interna, en el que había una norma que yo mismo había, entre comillas, creado, por la que, porque yo era el responsable de la formación del personal, por la que cuando se ofrecía un curso, si había alguien de la casa que conocía esa materia, en vez de pagar a un tercero, la tenía que hacer como parte de su horario de trabajo. Muy bueno. Eso yo lo hice sin ningún ánimo y ninguna intención, sino de ahorrar costes en un momento dado. Bien, entonces yo de repente vi, bueno, ¿y por qué no hago yo esto aquí? Pero no quería yo, que era el director de ese departamento, promoverme a mí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues como buen estratega que somos los yogis, como vosotros y vosotras las abogadas, pues sugerí a los sindicatos que hicieran la oferta. Es decir, oye, ¿por qué no dais clase al personal de control del estrés un poquito y tal, que esto nos viene muy bien a todos? Digo, muy bien, ningún problema. Estaría bien crear unas clases de 2-3 horas. Y sí, pues por ejemplo, muy bien, ¿no? Entonces se aprobó. Pero claro, había una norma. Y era que si había alguien, bueno, ¿y con quién contamos? Y digo, bueno, tenemos que aplicar el artículo 3 del plan de formación, que dice que si hay alguien que tiene conocimiento de esa materia, nos lo ahorramos. Y, pero ¿y eso? Yo. Entonces presenté en ese momento mis cartas. Hombre, yo tenía ya un pactito con los sindicatos, ¿no? Para que provocaran, para dar. Y así apareció. Y así apareció en el propio consejo. Y allí se apuntaron pues el personal y los magistrados. Y las magistradas. Algunos ya estaban allí, que eran magistrados del Tribunal Supremo. Entonces eso empezó a tener éxito y era muy demandado, y entonces pues creamos más grupitos, y, bueno, poquito a poco, como siempre hay que hacer las cosas para que perduren. Y luego de ahí hicimos una prueba en la Escuela Judicial para los jueces en prácticas, que está allí en Barcelona. La Escuela Judicial de Jueces y Juezas está en Barcelona, y allí lo hicimos con un proyecto piloto que también tuvo éxito. Poco a poco se fue ampliando. Entonces, con el paso de los tiempos, se incorporó al programa de formación inicial de los jueces y las juezas en la Escuela Judicial en Barcelona, y también en el programa de formación continua de los jueces y juezas en España. Ahí es donde tuvo su máximo desarrollo. ¿Por qué? Bueno, pues porque de repente los jueces, cuando veían su carta de cursos a los que podían acceder, encontraron algo que les suponía un gran bienestar, como era llegar a un lugar y que les revisaran cómo se sienta uno, cómo se respira con más conciencia, ejercicios de yoga. Entonces yo fui adaptando un pequeño programa de tradición de Shivananda, o sea que todos son una de las grandes escuelas de yoga de la India, sobre todo tradicional, a hacer la práctica del yoga y las técnicas de asanas, de movimiento y de respiración, sentados en sillas. Para que así fuera más fácil. Correcto. Para cualquiera, claro, en medio de una jornada laboral. Correcto. Justo, ¿dónde trabaja un juez? En una silla. ¿Dónde trabaja un juez? Delante de un ordenador. Bueno, no pusimos ordenadores para delante de las sillas, pero sí pusimos sillas. Entonces, sí pusimos como un requisito, era que ese trabajo tenía que hacerse en el traje de oficina normal. ¿No? Decía, pero si vamos a hacer yoga, vamos en calzoncillos y en camisetas y en chándal. No. Y entonces empezamos ese programa. Y tuvo un gran éxito. Así, por hacer un número, unos 3.000 jueces y fiscales, porque luego os cuento que también se incorporó la carrera fiscal, pues han pasado ya por estos cursos, ¿no? Que van desde 6 o 8 horas hasta algunos que se hacen en formato retiro, es decir, que son 2 días incluso durmiendo en el lugar, ¿no? Estas experiencias no fueron muchas, fueron como 4 o 5 en la carrera judicial y unas 3 para 4 ahora en la carrera fiscal. Y de esta manera se fue expandiendo, ¿no? Había un segundo paso, y que yo no me atrevía a darlo, pero bueno, había unos pequeños manuales que entregábamos, y realmente todo el mundo aprendía a respirar, todo el mundo a respirar, o sea, reaprender a respirar, hacer ejercicios que se hacían en silla o de pie o con ayuda de la silla, sin necesitar de utilizar el suelo. A veces la pared también es útil.
Eso empezó a través de pequeños manuales. Yo tuve una pequeña otra visión, ¿no? Recordando Gopala You Will Teach Lawyers. Venga, vamos a hacerlo, a ver si lo podemos grabar para que toda la carrera judicial se pueda beneficiar de ello. Bueno, llega un día muy especial para mí. En concreto era el 31 de diciembre, la transición del 31 de diciembre al 1 de enero del año 13, que es cuando se incorpora un nuevo consejo, en concreto el de Carlos Lesmes, y sin yo dar autorización se publica una entrevista que había hecho anteriormente con otra finalidad en la que para el diario El Mundo, en la que se publica en el diario El Mundo esa entrevista que era sobre alguno de mis libros de poesía y mi papel también, y hablaba también de estos cursos en el Consejo General del Poder Judicial, que ya eran públicos, y utilizan una foto que no era la más adecuada, que hizo además la directora no era del Mundo, era la directora de Yoga en Red, una revista que siempre recomiendo, y en la que salgo vestido de yogi, o sea, vestido de yogi en el sentido amarillo, blanco, sentado en posición de loto y con la foto de mi maestro detrás, que no era muy acorde digamos, con la entrevista, no era la más adecuada, podría haber salido con chaqueta y corbata, ¿no? Claro. Exacto. Pero no fue así. Así son los periodistas, como así son los jueces, y así somos los yogis, así somos los seres humanos, que perdemos el control de las cosas que hacemos. Y allí salió, y entonces, pues 2 días después, en concreto el día 2 o el día 3, porque en esa época no había fiestas, cuando entra un nuevo consejo no hay días de fiesta, yo creo que era el día 2 en que coincidí con el presidente Lesmes, y que obviamente había visto la contraportada del Mundo como tanta gente, y dijo, hombre, no sabía que teníamos, José María, dice José María, no sabía que teníamos un gerente tan interesante en esta casa, ¿no? Entonces fue un tono un poco de cielos, qué gerente tengo, ¿no? Pero bueno, o decir, bueno, tenemos que confiar en que los seres humanos que trabajan para los jueces, como yo, como gerente, pues tienen sus visiones, ¿no?, de la vida. Bueno, todavía recuerdo el día en el que él mismo presentó, nada menos que en la Comisión Permanente del Consejo, el proyecto ya ejecutado de que todos los jueces y las juezas de España tuvieran y tienen en su plataforma interna online un curso completo de yoga para controlar el estrés, en concreto en la carrera judicial. Son vídeos que están, en las que yo soy el guionista y el artífice de todo. Ahí me tomé, fue de estos como los que tocan el tambor, la trompeta, todo a la vez. Fue muy bonito. Y bueno, se me pasó el susto de que mi presidente, nada más llegar, viera que ya había salido del armario de una manera muy bestial. Muy pública. Muy pública, y lo que fue un susto, el 31 de diciembre, ¿no?, pues luego fue una alegría porque él propugnó, ¿no?, que fuera y que se expandiera, y ahora mismo todos los jueces y juezas de España en su canal de prevención de riesgos de la carrera, prevención de riesgos laborales, canal de bienestar, tienen esos vídeos y los manuales y pueden practicar cuando están en el juzgado, ¿no? O sea que eso es lo que a mí me dice, los tiempos han cambiado, ya no están cambiando, están mucho tiempo cambiando, y tenemos que romper las barreras, ¿no? O sea, no tener miedo si uno hace yoga, si uno hace meditación, y tiene que llevarlo a sus entornos laborales, ¿no? Siempre. Claro. Como antes decíamos, como hablábamos de dos mundos, y tú decías, bueno, es que es un solo mundo, ¿no? Por decir, en este caso, yoga y mundo jurídico, y al final creo que no sé, seguro que a jueces también, pero a muchos abogados, juristas, otras profesiones, ¿no? Pero como hablamos aquí, como desde esta profesión, el que a veces no pueden integrarse estos dos mundos, ¿no? Como si hacer, yoga o meditación, o ya seas, bueno, ayer mismo en la universidad me dice uno, tú eres la abogada zen. Pensé, bueno, pues qué bien pero porque comparto 4 cosas sobre todo esto, pero ya la abogada zen, ¿no? Y digo, bueno, sí,
¿Cómo ha sido eso en lo profesional en una, digamos, institución tan aparentemente clásica y conservadora, ¿no? Llevar o... Ya nos has contado cómo fuiste introduciéndolo, pero también en tu día a día, claro, tú lo has tenido integrado ya desde bien joven, ¿no? Como el cuando te descentras o estás sujeto a mucho estrés o mucha presión, volver al centro a través de estas prácticas. Y también te diría si has sentido que has inspirado a tu alrededor, no sé si también se respira mucho estrés o no en el consejo, pero en este sentido. Bueno, el Consejo sí, como tú dices, una estructura, es un órgano, es una gran institución, es clásica, conservadora por naturaleza, pero no desde el punto de vista político, sino sí. Poco adaptada, ¿no? Como es la carrera judicial a estas tecnologías, ¿no? Del espíritu, ¿no? De la divinidad. Yo fui perdiendo mis miedos, es decir, yo nací yogi, pues no lo sé, yo ya me introduje muy jovencito, ¿no? Pero tuve también mis miedos, igual que cuando yo trabajaba en el Tribunal de Cuentas, pues lo compartía a lo mejor con mis compañeros de café, pero nada más, con 3 íntimos. Entonces sí tenía mis miedos en una primera fase, incluso al principio en el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. Cuando vine de Luxemburgo ya venía con muy pocos miedos, ¿no? Y entonces yo creo que la osadía es una característica natural de los yogis, ¿no? Si no eres osado, no puedes avanzar. Yo creo que la osadía es un valor que deberías generalizarse, ¿no? Porque hay demasiados miedos a romper tabúes. Entonces, pues yo un día salí del armario y dije, no, yo puedo hacer un trabajo de máxima responsabilidad en el mundo público y hacer esto. Entonces, bueno, yo lo fui aplicando sobre todo, lo aplicaba en mí, es decir, un gerente de una institución pública o privada naturalmente es una persona que tiene una vocación de estrés inmensa, porque es como un conseguidor de todo, entonces siempre hay más demanda de lo que tú puedes entregar. En el consejo era así, había muchos departamentos que solicitaban cosas, yo siempre utilicé el yoga como un instrumento, cuando negociaba un convenio colectivo con los sindicatos, cuando estaba en una reunión para aprobar presupuestos, siempre tenía mis recursos. Y, por ejemplo, uno de los grandes recursos que tuve, este es muy secreto, yo creo que esto no lo he compartido, pero venga, lo vamos a compartir. Los meditadores utilizamos una especie de rosario de cuentas que se llama mala. Y el mala tú lo vas repitiendo y repites tu mantra. El mantra es un sonido que utilizas, que tiene una gran tradición, para generar una vibración concreta, ¿no? Punto. Para controlar la mente. Vale. Con carácter general, no se trata de dar una clase de lo que son los mantras, pero son sonidos que se verbalizan o que se hacen mentalmente, ¿vale? Y se repiten con el mala, ¿vale? Y el mala es una serie de cuentas de madera. Yo siempre que iba a la oficina, en mi bolsillo derecho llevaba un mala, siempre lo he llevado, en la chaqueta. Pero siempre uno, estaba ahí siempre, ¿no? Yo me ponía la corbata por la mañana, me ponía la chaqueta, metía la cartera, el teléfono y el mala. Mala no lo veía nadie. Entonces yo en las situaciones complicadas, difíciles, incluso en aquellas situaciones, ¿por qué no reconocerlo? En las que digo, estoy en un lío, no sé cómo voy a salir, no sé cómo voy a dar solución a este problema jurídico que se está planteando, o este problema de necesidades, o los infinitos conflictos de recursos humanos que acontecen en cualquier institución pública o privada. Yo siempre tenía el mantra, a mano literalmente, ¿ves? Literalmente, ¿se ve esto en la cámara? Si no es así, en la chaqueta se mete la mano, el mala está ahí, nadie lo ve. Entonces yo estaba siempre, cuando había situaciones de conflicto, mentalmente estaba repitiendo el mantra y estaba hablando, ¿no? Entonces, mira cómo se puede. Tú dime algo tú mentalmente. Dime algo tú físicamente, una pregunta, cualquier cosa. ¿Qué se hace? ¿Cómo estás sin pintar? Cualquier cosa. ¿Cómo se abre esa puerta? Pues no, pero algo difícil. Vale. Algo difícil. Oye, este contrato está dentro de la legalidad, yo qué sé. Claro. El punto número 3 del presupuesto, ¿me lo puedes explicar? Porque... Pues ahora, a ver, yo digo, mentalizo, no me acuerdo, entonces empiezo a repetir.
hombre, el presupuesto del consejo se aprobó tal, hasta que venía la inspiración, ¿no? Entonces, mientras estaba repitiendo, ¿no? Es decir, entonces estaba generando esa energía, ¿no? Esa era muy, muy reservada, de hecho, esto creo que es la primera vez que lo digo en público, ¿no? Entonces yo generaba una energía de equilibrio, no solo para mí, sino para la persona, especialmente que está, cuando hay preguntas amables que puedo resolver, sí, pero en muchas ocasiones un gerente pues tiene cosas que no puede resolver, ¿no? Cosa que no puede resolver. Yo recuerdo siempre una pregunta que era muy habitual en mi despacho, ¿no? Entraban mis colaboradores, entraba el gerente, tenemos este problema que es que no podemos resolverlo, ¿qué podemos hacer? Yo lo oía y muchas veces reconocía, digo, yo no tengo respuesta ahora mismo, pero déjalo, quita mañana. ¿Cuál es el planteamiento? Estudiamos el planteamiento y yo utilizaba siempre mis recursos como yogi, ¿no? Entonces uno lo visualizaba en la noche, dejaba que en la meditación de la noche, en la mañana o en los ejercicios le dedicaba un tiempo y al día siguiente tenía la solución. Cuidado, al día siguiente o 2 días o 3 días después, ¿no? Entonces, si uno es consciente del espacio-tiempo en el que nos movemos, los conflictos tienen soluciones, todos los conflictos, al menos aquellos de los que tú eres responsable, ¿de acuerdo? Yo no tengo la solución para resolver el lío en el que tenemos en este mundo, pero sí para el lío que tengo yo, que he tenido a lo largo de mi vida con todos los conflictos que han acontecido, que en el caso del consejo y dentro de mi papel como gerente pues eran pues infinitos, todos los días, ¿no? Yo siempre recuerdo una cosa que me decía mi madre, ¿no? Y me sigue diciendo porque todavía dice, hijo, ¿tú tienes problemas? Y yo le decía, pues yo tengo muchísimos problemas, madre, muchísimos. Ay, pues yo no quiero que tú tengas problemas. Digo, no, yo es que mi papel es resolver los problemas de otros. Luego tengo cientos de problemas, pero respirando, haciendo asanas, haciendo pranayamas, modificando la forma en la que te alimentas, dedicando tiempo a la meditación, en cualquier entorno se genera. Y entonces yo aprendí a vivir en el mundo laboral y en el mundo del yoga a la vez. O sea, para mí no eran. Yo respiraba cuando tenía una comisión complicada de cualquier cosa, o respiraba como respiro cuando practico yoga, ¿no? Y en este caso, que os he hecho esta primicia, también repetía el mantra. Eso no lo veía nadie. Pero la energía del mantra y la energía de los rishis, de los sabios que canalizaron esos sonidos mágicos, está ahí. Entonces, claro, o sea, se puede, es que no hay que ser dos, somos uno. Sí, y muchas gracias por compartirlo, ¿no? Y creo que un poco la parte del éxito que nos comentabas, de que han tenido pues todos estos programas y formaciones con los jueces, es que ellos también deben de sentir, ¿no?, este impacto que tienen los recursos en su día a día. Absolutamente. O sea, está mal que yo diga, pero bueno, ya soy No, el pero es un gerente poco... del consejo. Mira, estos programas, tanto en la carrera judicial como en la carrera fiscal, eran el top 10. Siempre estaban los primeros. ¿Por qué? Porque los seres humanos, todos, pero especialmente los operadores jurídicos, abogados, notarios, todas las personas que están en este mundo del Estado del Derecho, necesitan, igual que el resto, a respirar conscientemente, sentarse en la silla conscientemente y ser conscientes del efecto que tienen pequeñas modificaciones. No se trata de que haya que ponerse encima de la mesa en la postura de la cabeza. Magnífico, yo lo he hecho también en alguna ocasión, ¿no? Cuando hay que hacer un poco de show para convencer a personas, pues muy bien, sí, con chaqueta y corbata, siempre, ¿no? Entonces, se puede, somos capaces de transformarnos y de transformar. Y para los operadores jurídicos, por supuesto, es que los operadores jurídicos son seres humanos, y los seres humanos necesitan poder descansar por la noche. Y los que más estrés soportan, estrés como conflicto contigo mismo, como desequilibrador de la forma natural de respirar, son los que más necesitan. Yo lo necesitaba como gerente y yo tuve la ocasión de compartir esta ciencia
sin reinventar nada, ahora que todo el mundo tiene que inventar nada. Yo no inventé nada, no creé un trademark de yoga en silla para jueces, ¿no? ¿Podría haberlo hecho? Pues claro que podría haberlo hecho. Pero no, los vídeos están ahí a disposición de todos los jueces y podemos hacerlo. Podemos y debemos. Es nuestra responsabilidad como operadores jurídicos y personas pensantes el trasladar estas ciencias maravillosas a todos los lugares. Notarías, digo operadores jurídicos porque es en el mundo en el que yo me he movido, pero también los médicos y la policía y los militares y todos, porque es que uno vive mejor cuando es consciente a través del yoga u otras prácticas, tú que eres la abogada zen, ¿no? Y tú la abogada respiratoria, todos tenemos, yo creo que la obligación es nuestra gran responsabilidad, transformar. Como decía Gandhi, ¿no? Si quieres la paz en el mundo, estate en paz. Es que si no eres capaz de estar en paz contigo mismo, ¿cómo vas a generar la paz en el mundo? Si no eres capaz de estar en paz con las personas que trabajan contigo y para las que tú trabajas, ¿cómo vas a? Entonces yo creo que los yogis lo que hacemos es pues vivir en el yoga, no ir a... Está magnífico ir al centro de yoga, practicar yoga, eso sí, pero lo importante es traer el yoga al entorno, cualquiera que sea, en el familiar, en el laboral, en el emocional, en todo. Y me encanta que digas esto, Pala, porque me lleva a pensar al menos a veces la excusa que yo también me he puesto, pero que escucho mucho a los abogados sobre todo, el no tengo tiempo, esto no se puede, el no puedo cambiar, es una estructura muy rígida, ¿no? Y lo que estabas comentando me hacía pensar en nuestro poder de creación, ¿no? Y al final si formamos parte de todo este sistema judicial, todo lo que ponemos en él transforma el sistema. Entonces, absolutamente. Si vienes desde la paz, como tú decías, se genera un microcambio que impacta en muchísima gente. Sin duda, sin duda. Sin duda, yo soy un convencido de eso. Como yo lo aprendí en el yoga, en cualquier momento tienes Es que además yo lo visualizo incluso como una responsabilidad. Somos responsables de esos microcambios, ¿no? Está un poco, se me ocurría un poco como ahora este lenguaje del micromachismo, ¿no? Que no nos damos cuenta, ¿no? Vale, yo no soy machista, vale, sí, pero hombres y mujeres, ¿no? Pero mira qué palabras has utilizado, ¿no? Entonces tenemos la obligación, y los operadores jurídicos especialmente los refiero como mentes pensantes y que tratan de resolver. Hombre, los jueces son como el pivote de la resolución de un conflicto, porque en el mundo de la abogacía yo lo que tengo es defender a mi cliente, ¿vale? Y es así, ¿no? Y tengo que ganar para defender a mi cliente. Pero en el mundo de la judicatura, incluso de la fiscalía, hay ese punto de equilibrio. Y para decidir bien hay que sentirse bien con uno mismo. Total. Y el no tengo tiempo, eso se acaba. Es decir, porque es que, claro, no tengo tiempo porque tengo que coger un autobús para entrar en un centro de yoga, estar 1 hora y media y luego volver, son 4 horas en total, sí. Pero es que lo que hemos hecho nosotros con esta implantación de las tradiciones es poder hacerlo en una silla. Tú puedes hacerlo. ¿Quieres que hagamos en 2 minutos dos cosas? Pues mira, el primero, miramos a la cámara, ¿vale? Mira, vamos a hacerlo todos. Desde donde tú estás, vamos a hacer 2 ejercicios mínimos que nos van a durar tan poco tiempo que vas a decir, ¿y esto sí? El primero, la espalda. Siéntate en la espalda con la espalda recta, ¿de acuerdo? Y coloca las plantas de los pies en contacto con el suelo. No cruces las piernas. Vale, ahora junta las palmas de las manos, voltéalas hacia arriba y estira tus brazos, como si con las palmas de las manos quisieras tocar el techo y no flexiones ni extiendas la cabeza. Ahí, abre, inhalando, y ahora exhala y coloca las manos encima del cráneo, sin apretar, solo dejándolas. De nuevo, ahora fijar, toma aire, inhala 1, 2, 3 y 4, y suelta el aire muy despacio por la nariz, 1, 2, 3 y 4. Y baja. Y observa qué sucede en este medio minuto que hemos hecho. Otro ejercicio. Coloca la mano derecha en el brazo izquierdo de la silla por delante. Coloca la mano izquierda
en el brazo derecho de la silla o en el respaldo donde llegas por delante. Mira a la cámara, mira al frente, perdón. Mira al frente, sí, porque yo estoy mirando a la cámara. Miro al frente y ahora tomo aire inhalando y al exhalar suavemente giro a la derecha, a la izquierda. Ahora inhalo y vuelvo al centro. Hago el cambio con la mano derecha, por delante, brazo derecho de la silla, y por detrás igual. Miro al frente, inhalo y al exhalar giro suavemente a la derecha. Inhalo suavemente al centro, sin rebote, muy suave. Y ahora por último cierra los ojos. Mantente con la espalda recta, plantas de los pies en contacto con el suelo, cierra la boca y deja solamente que el aire entre en 3 o 4 tiempos por la nariz, inhalando 1, 2, 3, 4, por la nariz exhalando 1, 2, 3, 4. A tu ritmo, simplemente mantén 20 o 30 segundos, una respiración en la que observas que el aire entra, el aire sale. Pero observa solamente el aire que entra, el aire que sale. Y lentamente abre los ojos. Esto lo podemos hacer en cualquier entorno, en cualquier minuto del día. Puedes ampliar, hay infinitos ejercicios que se pueden ver en estos vídeos de los que yo hacía referencia. Y hay cursos, de hecho yo tengo incluso, bueno, un poquito de publicidad. Claro, sí, te iba a pedir hablar de la página web. En el centro de yoga Shivananda, en Shivananda, luego lo podéis, shivananda.es, hay un curso que es yoga en silla. Son, no sé, 6 o 8 lecciones en las que hay material grabado, hay material audiovisual. Entonces puedes seguir y aprender todo lo que han aprendido los jueces y los fiscales en estos cursos, ¿no? Es muy sencillo, es barato, vale 60 o 70 euros, algo así, y puedes hacerlo y durante ese tiempo además puedes consultar conmigo las dudas, ¿no? Bueno, no me gusta hacer publicidad, pero está bien. Si es como una medicina, claro que sí. Y está hecho, solo tienes que inscribirte, es online, y ahí puedes hacer ese trabajo maravilloso. Aprendes y todos los abogados y abogadas podéis hacer ese curso, es súper maravilloso. Y vais a encontrar cientos de recursos para trabajar con los hombros, los codos, las rodillas, los pies, todo el cuerpo, todo sentado en una silla o de pie o como mucho utilizando la pared en algunos casos. Pero básicamente sentado en la silla, de pie detrás de la silla. Súper fácil, ¿no? Y ya que estamos compartiendo esto, también, bueno, claro, esto solo pueden acceder fiscales, ¿no? Lo que decías de los retiros, que esto se extendió... Ahora mismo está en fiscales, sí, pero cuidado, si alguien quiere generar una reunión y vosotras queréis hacerla tal, yo encantado, ¿por qué no? Es que es tiempo, a ver, esto es una provocación para toda la carrera jurídica de los abogados y abogadas de España. Con los colegios, con la cantidad de dinero que hay en los colegios de abogados, señoras y señores, igual que lo han hecho los jueces, igual que lo han hecho los fiscales. La agencia tributaria, dice. La agencia tributaria también lo ha hecho en formato de retiro, no completo, sino simplemente como conferencia especial. ¿Qué pasa con los abogados, los colegios de abogados? Pues yo encantado de organizar no un retiro, simplemente una sesión de un día entera en el colegio. Magnífico. Ya he hecho algunas cositas, algunos pinitos en el Colegio de Abogados de Madrid, de Barcelona y de Murcia. Y la gente estaba interesada. ¿Por qué no hacerlo de una manera más? ¿Por qué no estoy vendiendo productos, estoy animando a que esa posibilidad existe. Total. Y además yo sí sé que a las abogadas y a los abogados os pica, ¿no? De si lo hacen los jueces y lo hacen los fiscales, ¿no lo hacen nosotros? Aunque solo sea por competición. Yo sé que hacemos muchas cosas así. De hecho, en alguna ocasión, pocas, pero porque tampoco me daba más tiempo ya, pero en 2 ocasiones, 2 grandes despachos, grandes, quiero decir de los súper grandes, de los top 3, uno de ellos
osó en pedirme un curso de estos, ¿no? Ahí tuve uno de mis grandes conflictos, fijaros. ¿Quieres que lo cuente? Sí, por Sí, supuesto. porque en el despacho me dijeron, bueno, ¿y cuánto va a cobrar usted? Y claro, yo casi todas las clases que he dado en mi vida, o casi el 95% han sido gratuitas, ¿no? Pero digo, joder, es un poco morro, ¿no? Hacerle un curso a esta gente que tiene tanto dinero, es uno de los despachos top 3, uno de ellos, no diré cuál, top 3. Y entonces yo tenía tanto conflicto de qué cobrar, y además, bueno, yo trabajaba todavía en el consejo, que les dije, digo, mira, ¿a cuánto le pagas la hora al mejor conferenciante que venga que traigas de Estados Unidos, por ejemplo? Digo, muy bien, pues ya sé tu tarifa. Y me fui. Digo, pues la que sea, esa es la que tú me pagas por hora. Y ya está. Me vino muy bien, ¿eh? Porque Sí, a sí. los mejores conferenciantes, los top 3 de los abogados, les pagan una buena cuantía. Así que, mira, vino bien, ¿no? Sí. Porque también valoraron. Porque si yo hubiera dicho, pues mira, yo puedo venir aquí por 100 euros la hora, tú que cobras 3.000 euros la hora, no es justo, ¿no? No es equitativo, ¿no? Entonces me pagaron muy bien, por cierto. Y darle valor, importancia. Y darle valor, Sí, sobre parece todo. que, Y entonces bueno, les di a todos los abogados senior al principio. Senior son los top, ¿no? Los de más arriba. más sí, arriba, ¿no? sí. Los Bueno, socios. Los estarían- socios. socios ¿no? son- Hubo un socio y varios senior, y luego al personal, y fue magnífico. Sí, sí, fue una experiencia muy... Así que yo creo que vale la pena extenderlo. Y ahora lo hago también un poco con una combinación con movimiento consciente, con Nazaret Lasso, que es una experta en este tipo de trabajos, y lo hacemos y es maravilloso. La gente sale, bueno, nueva, ¿no? Con la tradición y un poquito de movimiento breve, pequeño, maravilloso. Yo creo que tenemos que romper los moldes, ya se ha acabado, ¿no? Se ha acabado. Sí, es un paso a paso, ¿no? Pero sí que es verdad que en la profesión legal, ya seas juez, fiscal, abogado, etcétera, estamos mucho en la cabeza. Claro, y hay que estar más en el cuerpo y en el corazón. O sea, el que está muy en la cabeza hay que llevarle al corazón, y el que está demasiado en el corazón hay que llevarle un poquito a la tierra. Entre el cielo y la tierra está el yoga. Y vale la pena, ¿no? Vale la pena. Bueno, ya lo hemos visto con un minuto, creo que ha sido, ni siquiera Sí, de ir creo al que ha cuerpo. llegado a Claro, 2, claro, es que pero hay que ser valientes, se siente ¿no? muchísimo el efecto, ¿no? Entonces, creo que, bueno, somos responsables, como tú decías, De encontrar minutos al Exacto. día para dedicarlos a eso. Que es lo más importante, que es estar centrados y... Con estos cursos además luego aprendes a mejorar un poco la postura, ¿sabes? Pasamos muchas horas sentadas y entonces la espalda se deteriora, entonces si aprendes a estar sentado correctamente, tu cuerpo va a responder, te va a dar las gracias, y tu mente va a reposar, y con el silencio, cerrar los ojos simplemente, la mente baja, ¿no? La revolución baja, ¿no? Sí, así es. Bueno, vamos cerrando con... Sí, vamos cerrando. No sé si nos hemos dejado algún punto importante. Si es así, La poesía. me lo dices. Para- Aparte de eso, porque sí que quería comentar, que seguramente lo pondremos en la descripción, ¿no? Pero en tu página web hay muchísimos recursos, hay muchas entrevistas, y os invitamos a que las veáis, ¿no? Porque sí que creo que en esta profesión, que también nos gusta leer, y a veces solo leer alguna cosa inspiradora puede provocar cambios. Pero cerremos hablando de tus libros, si te parece, y si nos quieres compartir pues esta parte tuya más dedicada a la poesía. Sí, la poesía para mí es como un pequeño elixir. O sea, yo no me considero un poeta, como decía mi esposa, que en paz descanse, no estudié poesía, no leo suficiente poesía y tal. Bueno, ya sabéis, las mujeres sois como sois, y fue una gran lección. Entonces, eres un buen profesor de yoga, pero no eres un poeta. Pero bueno, yo quería escribir poemas. Y entonces yo los compartía, y me encantaba declamar, más que escribir, los declamaba con un músico, David González. Ahora, por cierto, vamos a hacer un concierto en Nueva York el próximo mes. Entonces generamos unos CDs de música, CDs, ¿os acordáis de estas cosas que eran redondas? Ya no existe, todo es online, en streaming. Y entonces era poesía. Bueno, por cierto, están todos en gopala.es, puedes acceder en estas plataformas como Spotify, que están todas. Gopala, Vale. José María Márquez, puedes escucharlos todos. Y entonces hicimos 3 poemarios. Uno se llamaba No para mi alma de reír, Despacio, el segundo, y
Contemplar la luna, que eran poemas de Rumi, de un poeta del siglo XIII sufí. Entonces, sin quererlo, salió una trilogía, ahí quedó. Entonces había algunos amigos míos que dicen, bueno, ¿por qué no pones a escribir y tal? Y entonces surgió La noche lo merece. La noche lo merece, además lo traigo aquí porque quería leerles a todos los abogados un poema que creo que puede ser bonito para ellos, si me lo permitís. Por supuesto. Entonces surge La noche lo merece, que es un libro sobre el silencio y la meditación y poemas derivados de ellos. Luego viene otro que se llama Tránsito, que son poemas para la muerte, que no hay mucha gente que escriba poemas para muertos, ¿no? Entonces yo escribí poemas para la muerte de otros, personas cercanas, incluida mis propias muertes, o momentos en los que yo creí morir. Y luego, bueno, derivado de un peregrinaje como el Camino de Santiago, pero en la India, surgió uno que se ha publicado muy recientemente, que se llama Inspiraciones de un peregrinaje, ¿no? Bueno, es que narra las peripecias con códigos QR, no puedes ver los vídeos de lo que yo veía, fotos, muy interesante, muy interactivo, sí, hay que serlo. Y bueno, en este libro, La noche lo merece, mira, os enseño, hay un poema que yo creo que quiero dedicar a todos los abogados que os escuchan, ¿no? Si me lo permitís. Porque es una práctica pues muy directa, ¿no? Y dice así, nos miramos a cámara. Claro, sí, nos miramos a cámara. Está dedicado a todos vosotras y vosotros que estáis operando en el mundo jurídico y que necesitáis algunos minutos de silencio, ¿no? Y sobre todo encontrar el ritmo de la vida. Despacio. Es mejor caminar despacio para entendernos. Es mejor respirar despacio para que el aire penetre hasta el corazón. Es mejor caminar y respirar y caminar. Cada día, todos los días, incluso esos en los que nos desplazamos al juzgado, intentar que se resuelva alguno de los conflictos de nuestros defendidos, cada día caminar y respirar y caminar. Pero un día, el aire penetra hasta nuestra cima interior. Un día caminamos y entendemos, y ese día no está escrito. Lo busquemos o no, un día aprendemos a caminar y a respirar. Y ese día todo es diferente. El olor de las flores se hace más intenso, el agua sabe más fresca, las miradas de los que te rodean hablan de forma cristalina. Las palabras se hacen poemas, la comida sabe a gloria y la lluvia, si es que llueve, te refresca con dulzura. Ese día tu cuerpo se hace liviano. Y la mochila, con todos esos aburridos pensamientos que tenemos, se queda en un recodo del camino. Despacio. Ese día llega si aprendemos a caminar y a respirar despacio. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. Wow, nos ha encantado. Sí, qué bonito. Ha sido una entrevista de muchas primicias también para nosotras. Sí. Y bueno, y algunas cosas que no he dicho nunca. Cuidado, lo de Mala no lo he contado creo que no lo he contado en mi vida. Lo del hurto sí. Del hurto sí. Te agradecemos muchísimo, Gopala, compartir con nosotras pues, todo, ¿no? Este aprendizaje a lo largo de tantos años y también estos recursos que yo creo que son muy sencillos, ¿no? Y que pueden generar un gran impacto, ¿no? Y me gustaría quedarme con esta frase que nos habías compartido, de somos responsables de compartir todo lo que nos sirva a nosotros, ¿no? Y que pueda mejorar pues, la vida de otros. Así es. Un placer de nuevo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y recordar que os pasaré el link, ¿no? Para ver si animamos a los jueces a los abogados y a las abogadas a pinchar ahí y tomar estos cursos que están en ese formato en que los jueces es súper fácil y todo en silla. Delante te pones la pantalla del ordenador, un buen sonido y a disfrutar de la práctica durante, 8 lecciones, algo sencillo. Todo facilidades. Todo fácil, todo fácil. Pues os pondremos el link aquí y eso. Muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Si te ha gustado este episodio, suscríbete a Abogacía y Conciencia en YouTube, iVoox o Spotify para apoyar a este movimiento de cambio en el sector legal.